El día de hoy veremos qué pasó después de la revolución. Recordemos que en clases pasadas habíamos visto que Porfirio Díaz duró de presidente un montón de tiempo, como más de 30 años, y que la gente ya estaba harta de que él fuera presidente, que Francisco I. Madero se postuló como candidato a la presidencia en contra de Porfirio Díaz y que obtuvo un montón de apoyo de la gente y que al final Porfirio Díaz, debido a ese apoyo que tenía de la gente, lo mandó encarcelar, argumentando que cuando iba a hacer sus campañas para ganar votos, decía cosas en contra del gobierno, argumentando traición y argumentando que estaba tratando de levantar a las gentes en contra de su gobierno. Entonces lo mandó encarcelar. Cuando fueron las elecciones, no había ningún candidato que se le opusiera porque Francisco I. Madero estaba en la cárcel, así es que Porfirio Díaz volvió a ser presidente. Francisco I. Madero se escapa de la cárcel, publica el Plan de San Luis, en el que llama a desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y a luchar contra la no reelección. Y ese plan fue apoyado por caudillos, es decir, por líderes en diversas partes del país. Los más importantes fueron Emiliano Zapata y Francisco Villa. Recordemos que Emiliano Zapata estaba publicando un plan que se llama Plan de Ayala y que Francisco Villa publicó una ley que se llama Ley General Agraria. Ambos estaban luchando por los campesinos, tanto al norte como al sur del país. Entonces, con el Plan de San Luis y el apoyo de los caudillos, lograron que Díaz abandonara la presidencia, se realizaron elecciones y Francisco I. Madero resultó vencedor. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Pero vamos a ver qué pasó después. Los partidarios de Francisco I. Madero le exigían respuestas inmediatas, es decir, querían que rápido les diera tierras a los campesinos, que rápido les quitara parte de sus tierras a los hacendados, y obviamente Francisco I. Madero no podía darles una respuesta inmediata. Así es que Zapata volvió a levantarse en armas, pero ahora en contra de Francisco I. Madero, exigiendo que se quitara de la presidencia o que cumpliera con lo que había prometido. También los empresarios extranjeros no querían a Francisco I. Madero. ¿Por qué? Pues porque él representaba una amenaza para sus intereses. Recordemos que Porfirio Díaz les había dado muchos privilegios y pues con Madero esos privilegios estaban en peligro. Entonces, Madero no tenía el apoyo ni de las personas que en un inicio lo apoyaban, ni de los empresarios extranjeros, sobre todo los de Estados Unidos, que desde un inicio estaban apoyando a Porfirio Díaz. Así es que al ver esta situación Madero, donde ni sus amigos de antes de que fuera presidente ni sus enemigos lo querían, decidió reforzar su ejército. ¿Y cómo lo reforzó? Lo reforzó poniendo a cargo de su ejército a este señor, Victoriano Huerta, que era un excelente militar. Depositó en él toda su confianza para que dirigiera su ejército y para que acabara con sus enemigos. Lo que no imaginaba él es que Victoriano Huerta lo traicionaría, es decir, fingía que estaba de su lado, pero se unió a los enemigos extranjeros. Y entonces en todos los ataques hacía que el ejército de Francisco I. Madero perdiera y hacía que ganaran terreno los ejércitos extranjeros o los enemigos de Francisco I. Madero. Al final, Francisco I. Madero no pudo sostener su puesto y lo obligaron a renunciar, metiéndolo en la cárcel. Ahí en la cárcel, él fue apresado y mientras estaba apresado, ocurrió este periodo de la historia que se llama Decena Trágica, porque fueron 10 días en los que murió mucha gente debido a esta traición donde el jefe de un ejército estaba aliado con sus enemigos y por eso saboteaba los ataques. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que eran el presidente y el vicepresidente de México, estaban apresados. Y Victoriano Huerta ordenó que los trasladaran de esa celda a una penitenciaría donde les iban a dar como un juicio. Y en el camino de esa celda a la penitenciaría,
los mandó asesinar. Entonces, cuando iban en sus camionetas trasladándolos, los atacaron a balazos y los mataron. Obviamente, Victoriano Huerta argumentó que había sido un ataque de las personas que estaban en contra de su gobierno, pero en realidad él era el que los había mandado asesinar. Una vez que los quitó del camino y que el puesto de presidente y vicepresidente quedó libre, Victoriano Huerta se autonombró presidente de México. Obviamente muchas personas se dieron cuenta de esa traición y no apoyaban su gobierno, pero el que más se opuso al gobierno de Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza, que en ese entonces era el gobernador de Coahuila. Él publicó un plan que se llama Plan de Guadalupe, y en ese mandaba, en ese más bien pedía a la población, pedía a la gente que no reconociera el gobierno de Victoriano Huerta y que se levantara en armas en contra de él. Él hizo un ejército que se llama Ejército Constitucionalista porque exigía que se respetara la Constitución, es decir, decía, ¿por qué si la Constitución tiene ciertas reglas que se deben de seguir cuando algún presidente no está? Automáticamente Victoriano Huerta se declara presidente sin llevar a cabo elecciones ni nada de eso. Obviamente, hubo personas que lo apoyaron, entre ellos estuvieron el general Álvaro Obregón, que era un excelente militar, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ese ejército de revolucionarios logró que en 1914 Victoriano Huerta dejara el país y Carranza asumió la presidencia. Obviamente Zapata y Villa se opusieron. Se supone que Venustiano Carranza formó el ejército constitucionalista para exigir elecciones. Y al final de cuentas, en cuanto logró que Huerta dejara el país, él se puso como presidente. ¿Por qué se opusieron Zapata y Villa si en un inicio ellos lo habían apoyado? Pues porque Venustiano Carranza desde un inicio estaba luchando por la industria y por la educación. Y Zapata y Villa luchaban por el campo, entonces ellos creían que la lucha de Venustiano Carranza no los iba a beneficiar y que iban a volver a la misma situación que con Francisco y Madero, que no iban a tener respuesta, que iban a seguir sin tener tierras para sus campesinos, así es que ellos no aceptaron a Venustiano Carranza como presidente por esa razón, porque creían que la lucha de Venustiano Carranza no era la misma lucha que la de ellos. Entonces ellos no reconocieron a Carranza como su presidente, sino que en la ciudad de Aguascalientes nombraron como presidente al señor Eulalio Gutiérrez. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos. Por un lado, Emiliano Zapata y Francisco Villa, que tenían como presidente a Eulalio Gutiérrez, y por otro lado, Venustiano Carranza, que se autonombró presidente, y Álvaro Obregón, que era el jefe del ejército carrancista. Al final, debido a la preparación militar de Álvaro Obregón, los carrancistas lograron vencer a Zapata y a Villa en 1915. Aquí me faltó un 1, perdón. Y en 1916, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente, es decir, convocó a un grupo de personas para que hicieran una nueva constitución. Y como desde siempre había sido su lucha, esa constitución se enfocó mucho en mejorar las condiciones de la industria y de la educación. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.